Hola, hoy vamos a meternos de lleno en una parte que suele ser un dolor de cabeza, pero que es clave en cualquier informe final, el resumen o abstract. El objetivo es simple, que al terminar, cualquiera pueda escribir una síntesis que sea clara, completa y que de verdad funcione, que en un solo vistazo se entienda todo el trabajo. Y partamos con una pregunta clave. ¿El resumen es solo una introducción más? La respuesta es un no rotundo. En realidad, es el contenido esencial de todo el reporte. En unas pocas líneas, tiene que contar qué se investigó, cómo se hizo, qué se encontró y, lo más importante, qué significa todo eso. Es el corazón del trabajo, pero en miniatura. Y esto es fundamental tenerlo en cuenta. Piénsenlo así. Muchísimos lectores, la gran mayoría de hecho, solo van a leer el resumen para decidir si les interesa el resto. Así que en esas primeras líneas es donde se gana o se pierde por completo la atención y la claridad de todo el proyecto. Bueno, entonces, ¿cómo nos aseguramos de que sea un éxito? Para que un resumen quede realmente completo y sólido, tenemos que pensar en 4 piezas, como si fueran los pilares de una construcción. No puede faltar ninguno. Y estos 4 pilares son: primero, el problema o propósito. Segundo, el método. Tercero, los resultados clave. Y cuarto, las conclusiones o implicaciones. Cada uno cumple un rol súper específico y juntos crean una estructura perfecta. Empecemos con el primero, el problema o propósito. Aquí la cosa es muy directa. En una, máximo 2 oraciones, hay que dejar clarísimo qué tema se está abordando y cuál es el objetivo de la investigación. ¿Qué se buscaba conseguir? El segundo pilar es el método. Aquí se explica, de forma muy breve y concisa, cómo se hizo la investigación. Se menciona el diseño, la muestra, las fuentes. Esto es lo que le da credibilidad y contexto al trabajo. Le dice al lector, así es como llegamos a nuestros hallazgos. Ahora llegamos al corazón del resumen, los resultados clave. Y ojo, aquí no se trata de poner una lista interminable de datos. La clave es seleccionar los 2 o 3 descubrimientos más importantes, los más potentes del estudio, el jugo de la investigación. Y cerramos el círculo con el cuarto y último pilar, las conclusiones e implicaciones. En esta parte se explica qué significan esos resultados, o sea, ¿y qué? ¿Para qué sirve esto que encontramos? Esto le da el valor final y la trascendencia a la investigación. Ahora, no basta con tener los 4 pilares. El orden en que se presentan es absolutamente crucial, no es algo negociable. Veamos por qué seguir la secuencia es tan importante para que la historia se entienda bien. Un truco que funciona de maravilla es pensar en el resumen como una mini historia. Tiene un inicio claro, que es el propósito, un desarrollo, que son el método y los resultados, y un final, que es la conclusión. Este flujo es súper lógico, muy intuitivo y hace que la lectura sea fácil y natural. Es que si se altera ese orden, el lector se pierde por completo. Imaginen que se presentan los resultados sin haber dicho primero qué se estaba investigando. Suena a una conclusión sacada de la nada, sin evidencia. El orden lógico es lo que construye la confianza y la claridad. Muy bien, ya tenemos la estructura, el esqueleto y también el orden. Ahora vamos a pulir los detalles, esos pequeños toques finales que hacen que un resumen pase de ser simplemente bueno a ser excelente. Porque además de estar completo, un buen resumen tiene que ser, primero, comprensible y sencillo, pero al mismo tiempo muy informativo y preciso. Y por encima de todo, conciso. No se trata de contarlo todo, sino de contar lo esencial sin que nada pierda sentido. Y este punto es importantísimo. La especificidad lo es todo. Hay que evitar a toda costa frases vagas como «se obtuvieron resultados interesantes». ¿Qué significa eso? Nada. En lugar de eso, hay que decir qué se encontró, el dato duro, el hallazgo concreto. Eso demuestra rigor. Hablemos de números. ¿Qué tan largo debe ser? Bueno, el estándar para tesis y reportes técnicos suele moverse entre las 200 y 350 palabras. Pero mucho ojo, siempre hay que verificar las normas específicas que pida la revista, la universidad o la institución. Y un detallito que a veces se nos olvida, las palabras clave. Por lo general, se usan de 3 a 5 términos que describan perfectamente el tema, el método o las variables del estudio.
Hoy en día, con las búsquedas digitales, esto es vital para que otros investigadores encuentren el trabajo. Y si hay una sola regla, la regla de oro que se tienen que llevar de esta explicación es esta: coherencia. El resumen tiene que ser un espejo perfecto del informe, mismo objetivo, mismos conceptos y, sobre todo, mismos resultados. No puede prometer algo que el texto luego no entrega. Sabiendo esto, los errores más comunes son bastante obvios: ser demasiado general, olvidarse de mencionar el método, no decir cuáles fueron los resultados clave o, el peor de todos, añadir información que luego no aparece en el informe. Si se hace eso, la confianza del lector se rompe al instante. Perfecto, ya casi lo tenemos. Antes de darlo por terminado, vamos a hacer una última revisión, una especie de lista de verificación express para estar seguros de que no se nos escapa nada. A ver, vamos con el checklist rápido. Pregunta 1. ¿El propósito está claro? 2. ¿El método se describe en un par de frases? 3. ¿Están los resultados más importantes? 4. ¿Hay una conclusión clara? Y 5. ¿La extensión y las palabras clave están correctas? Si la respuesta a todo es que sí, el resumen está listo para brillar. Y es que, al seguir estos pasos, el resumen deja de ser un simple requisito administrativo, una introducción bonita, y se transforma en lo que de verdad tiene que ser: una síntesis poderosa que comunica el valor de todo un trabajo. Y para cerrar, les dejo la pregunta del millón, la prueba de fuego definitiva. Si una persona lee solamente el resumen, ¿es capaz de entender qué se hizo, cómo se hizo, qué se encontró y por qué es importante? Si la respuesta es un sí claro y rotundo, misión cumplida.